una disciplina de muy reciente desarrollo. Data de la década de 70. Su origen se la conoce como PNL, siglas que representan programación neurolingüística. Proviene esta disciplina de la psicología conductista y tiene muchísimas aplicaciones. Si el capítulo que nos interesa a nosotros puntualmente es el referido a la comunicación, a lograr la comunicación excelente. Esto es, la disciplina nos provee herramientas para que nosotros logremos que nuestro interlocutor, en este caso el prospecto con el cual hablamos por teléfono, se sienta cómodo hablando con nosotros. Es decir, de esta forma también generarle el deseo de entablar una conversación, de participar de una conversación, de una interacción. Entonces, como dice la placa, en esta unidad vamos a ver cómo podemos establecer rapport. Rapport se lo traduce como comunicación armoniosa o comunicación armónica, con nuestros potenciales clientes, por supuesto, y de esa manera incrementar notablemente nuestra eficacia al momento de comunicarnos. Vamos a ingresar en el marco teórico de este capítulo de la disciplina. Canales de preferencia. Vamos a ver, cuando nos comunicamos entre nosotros, utilizamos desde ya un lenguaje que es común a todos. Y además de este lenguaje común a todos, vamos a inclinarnos por un canal de preferencia en particular. Fíjense que hago hincapié en el concepto preferencia cuando hablo de canal y después voy a explicarles por qué. Existen tres canales de preferencia: el visual, el auditivo y el kinestésico, y esto tiene que ver con que el cerebro procesa la información que recibimos a través de los sentidos, es decir, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que olemos, de lo que saboreamos, de lo que tocamos. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos canales de preferencia. Bueno, una persona cuyo canal de preferencia es el visual tiende a hablar rápido, a veces a interrumpir, y utiliza las posibilidades agudas de la voz. Sus códigos de comunicación, a los que vamos a llamar predicados, representan imágenes. Aquellas personas cuyo canal de preferencia es el auditivo hablan pausadamente, con un tono de voz melodioso, suave y claro, y sus predicados representan sonidos. Finalmente, quienes poseen un canal de preferencia kinestésico hablan lentamente, con registro grave y pausado, y sus predicados representan sensaciones, emociones y sentimientos. Bien, predicados. Los predicados constituyen las palabras que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje diario y que, además de otros factores, van a definir nuestro canal de preferencia. En la placa anterior yo hice hincapié sobre el concepto preferencia, cuando hablábamos de canales en este caso, y ahora les voy a explicar de qué se trata. Bien, aquí les ofrezco una lista de palabras que resultan ser predicados visuales: aureola, apariencia, luminoso, veamos, espejismo, claro, graficamos, colorear, blanco, rojo, brillante, oscuridad, negrura, empalidecer, paisaje, observemos, visualicen, claramente y panorama. Como ustedes pueden ver, se trata de todo tipo de palabras, es decir, de sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, y por supuesto, representan imágenes. Ahora bien, ¿por qué hice hincapié en el concepto preferencia antes? Esto tiene que ver con lo siguiente: todos manejamos los tres canales, tanto el kinestésico como el auditivo como el visual. Los tres canales manejamos. El punto es que preferimos uno por sobre los otros dos. Insisto, no quiere decir que no manejemos todos. Simplemente esto quiere decir que hay uno de los tres
que preferimos sobre los otros dos. Y aquí les acerco una lista de predicados auditivos. Escuchemos. Desafinado, escucharon, suena, ruido, estrepitoso, sinfonía, acústico, silbido, agudamente, gruñido, acento, discurso, ritmo, retórica, eco, timbre, cascabel, silencioso, griterío. A riesgo de parecer redundante, tengamos en cuenta que todos estos predicados representan sonidos. Y por último, esta es una lista de predicados kinestésicos: mordedura, emoción, ardor, comodidad, dulzura, perfume, sumergirse, sabroso, palpable, quemadura, áspero, pinchazo, sentimos, sensación, olemos, aferraba, humedad. Bien, vamos a entrar en el segundo paso para lograr el rapport, que es calibrar. En este punto es importante que prestemos mucha atención a lo que nos dice nuestro cliente y a qué predicados utiliza, a qué canal pertenecen los predicados que utiliza y, en todo caso, a qué canal de preferencia pertenecen los predicados que utiliza al comunicarse. Después, tenemos que poner mucha atención en la voz, en la velocidad de la voz. ¿Habla rápido? ¿Habla despacio? También, escuchar con atención la altura de la voz. ¿Utiliza las posibilidades agudas de la voz? ¿Habla pausadamente sin mucha inflexión ni grave ni aguda? ¿Habla despacio, utilizando las posibilidades graves de la voz? Y tener en cuenta también el volumen de la voz. ¿Habla alto volumen? ¿Habla un volumen medio? ¿Habla con una voz baja? En todos estos casos, en general, vean que resalto el concepto en general. El primer ejemplo se refiere a personas cuyo canal de preferencia es el visual, el segundo a personas cuyo canal de preferencia es el auditivo y el tercero a personas con canal de preferencia kinestésico. Nuevamente resalto esto: es fundamental evitar el uso de rótulos. Tengan en cuenta que estos ejemplos que les estoy dando del uso de la voz son generales. ¿Qué pasa? Es muy usual que al escuchar a una persona que habla rápido y con tendencia a interrumpir, se lo rotule inmediatamente de visual. O a quien habla sereno, con tono melodioso, se lo rotule como auditivo. Pensar inmediatamente, esta persona es auditiva. Y sucede que justamente se pueden llevar un chasco. Por eso lo importante es seguir toda la secuencia, desde el principio hasta el final, sin imponerle rótulos a nuestro interlocutor, sean conscientes o inconscientes esos rótulos. Entonces, cuando vayamos a espejar, que es el último paso en el camino hacia el rapport, lo vamos a hacer naturalmente, de acuerdo a lo que percibimos, a lo que escuchamos, y no a lo que nosotros nos imaginamos que nuestro interlocutor es. Entonces, para resumir, hasta acá escuchamos con atención para identificar los predicados. Después calibramos para identificar la altura de la voz, el volumen y la velocidad del habla. Estos dos constituyen los primeros dos pasos de la comunicación excelente. Observar, como estando al teléfono no podemos ver, en este caso será escuchar atentamente y luego calibrar. Y ahora nos sumergiremos en el tercer paso del camino hacia generar el rapport: acompasar.
Fíjense nuevamente en el título de este apartado e identifiquen a qué canal pertenece este predicado. Es un ejercicio chiquito pero muy útil. Bueno, volviendo al tema, acompasar significa seguir los ritmos de comunicación del habla, ¿sí?, de nuestro interlocutor. Como claro, al teléfono no lo vemos, tenemos que basarnos específicamente en lo que percibimos, en lo que calibramos hasta este punto. Entonces, si nuestro interlocutor habla lento, me refiero, habla más lento que nosotros, ¿no? Hablemos lento. Si habla rápido y aprovecha las posibilidades agudas de la voz, hablemos más rápido y un poco más agudo. Si habla grave, bajemos la velocidad y el tono de nuestra voz. Y si habla alto, subamos el volumen. Nuevamente el consejo. Esto es importantísimo, por eso insisto tanto. Sigamos el ritmo de la persona con la que hablamos naturalmente, sin ponerle rótulos. Es muy común esto, es muy común esta conversación en voz baja con uno mismo. Este hombre es auditivo, entonces le voy a hablar con voz bien timbrada y pausado. No, eso no los va a ayudar. Lo que sí los va a ayudar es simplemente acompasar, naturalmente seguir el ritmo del habla de nuestro interlocutor, sin ponerle rótulos en ningún momento de la conversación. Y también quería extender un poquito algo. Yo la vez pasada, cuando les expliqué el concepto de preferencia, cuando hablamos de canales, y les dije que todos tenemos y manejamos los tres canales, solo que preferimos uno por sobre otro, eso no sucede todo el tiempo. En algunas ocasiones va a preponderar nuestro canal kinestésico por sobre el visual, por ejemplo. En otras preponderará el auditivo por sobre los otros dos y en otras el canal visual. Esto quiere decir que no siempre preferimos el mismo canal, tiene que ver con el contexto y con las situaciones. Espejar. Aquí viene el último paso en el camino hacia lograr el rapport. Nuevamente un ejercicio corto. ¿Qué tipo de predicado es espejar? Bueno, una vez que, ahora hacemos un resumen, ¿sí?, de los pasos que recorrimos en el camino hacia el rapport, escuchamos atentamente los predicados, calibramos los ritmos del habla y los acompasamos. Lo que nos queda por hacer ahora es utilizar, cuando hablamos, los predicados del canal de preferencia de nuestro interlocutor. Es decir, si identificamos en la conversación una mayoría de predicados kinestésicos, podríamos decir lo siguiente. Señor Vidal, de acuerdo a su percepción actual, ¿siente que esta propuesta nueva es más palpable y sólida que la anterior? O en el caso que hubiéramos identificado una mayoría de predicados auditivos, podemos decir, señor Vidal, de la propuesta anterior puede quedar algo que no rimaba bien. Esto que voy a decirle ahora le va a sonar mucho más armonioso. Y finalmente, para el caso en el que hubiéramos identificado una mayoría de predicados visuales. Señor Vidal, el panorama que le ilustré con la propuesta anterior me parece que no lo convencía. Aquí le voy a mostrar una propuesta más clara y transparente. Fíjense que en realidad en los tres ejemplos que acabo de darles dijimos lo mismo. Fíjense que los conceptos que estamos poniendo en las frases son los mismos. El punto es que estamos utilizando diferentes predicados. Digo, predicados que pertenecen a diferentes canales de preferencia. También puede pasar que nos costó identificar
que algún predicado prepondere por sobre los demás, o en todo caso percibimos predicados de todos los canales y en esa conversación no pudimos identificar si había un canal que preponderara sobre los demás en cuanto a los predicados. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar predicados de todos los canales. Fíjense el ejemplo. Señor Vidal, el panorama que vimos hasta aquí tiene puntos que no le sonaron bien, ¿no? Esta propuesta nueva, que le voy a contar ahora, es mucho más sólida y consistente. Seguro lo va a hacer sentir más cómodo. Y logramos el rapport. Entonces, si nosotros escuchamos atentamente, calibramos, acompasamos y en cuarto lugar espejamos, lograremos el paso número 5, que es el establecer el rapport, es decir, la comunicación más fluida y armónica que se puede lograr. En definitiva, la excelencia en la comunicación. Seguramente les pasó muchas veces que tienen alguna dificultad con comunicarse con alguna persona en particular, ¿no? Y uno termina diciendo, pero qué barbaridad, parece que habláramos idiomas diferentes, ¿cómo es posible que no nos entendamos? Y en general en estos casos lo que sucede es que están en canales de preferencia diferentes. Y para terminar, vamos con un ejercicio que le pusimos como título, vamos a comprar una casa. Supongamos que ustedes quieren comprar una casa y el vendedor les ofrece tres posibilidades. Veamos. La primera es una casa de tejas coloradas y paredes blancas, situada en un parque muy verde, con plantas y flores de todos colores. Desde una de las ventanas se puede ver un arroyo. La vista es excelente. Al entrar, observamos que las paredes de los cuartos son blancas, para poder poner en ellas las cosas que nos gusta mirar. Se ve claramente la luz del sol entrando por las ventanas y el fuego encendido en la chimenea del living tiene llamaradas rojas. La segunda casa que ofrece el vendedor está situada junto a un arroyo murmurante. Se escucha el ruido del agua y el canto de los pájaros desde las habitaciones. Los espacios de la casa están lo suficientemente aislados para que no se escuche lo que ocurre en las otras habitaciones. Cada uno puede escuchar música, tocar algún instrumento o estar en silencio. En el living, el hogar está encendido y se escucha el crepitar de los leños. Y la tercer casa es confortable. Tiene el living revestido de madera y el hogar encendido le da calidez al ambiente. Los sillones son cómodos e invitan a la placidez. La cocina es amplia y huele a especies. El césped del parque parece una alfombra mullida y los canteros tienen flores aterciopeladas. Un arroyo de agua fría pasa muy cerca, dándole frescura al lugar. Bien, cuéntenme ustedes cuál de estas tres casas elegirían. Bien, y aquí nuevamente los saludo para otra vez recomendarles que visiten nuestro blog www.telemarketinghoy.blogspot.com para que estemos al tanto de todas las novedades, todos los tips, las técnicas, las estrategias que les van a servir y mucho para vender más y mejor todo el tiempo. Bien, les agradezco mucho otra vez su atención y nos estamos viendo la próxima vez. Hasta luego.